no coinciden exactamente con el programa. Por ejemplo, lo que aparece al final de dispersiones coloidales es un poco lo que pasamos en la unidad 1, porque venía como medio repetido esto de los coloides, ¿no? Pero todo lo que aparece además, tipos de soluciones, concentraciones, todo eso es lo que corresponde a esta unidad. Entonces, bueno, acá vemos que en las soluciones aparece esto del soluto y del solvente. Así que bueno, yo quisiera saber si ustedes me pueden decir qué significan estas dos palabras, soluto y solvente. Digamos, son los componentes de las soluciones, pero ¿qué es el solvente y qué es el soluto? A ver si sabemos. A ver, yo le voy a preguntar a Bernardo. A ver, Bernardo, si tomás la palabra y podés explicarnos a ver qué es para vos soluto y solvente. Soluto es lo que se disuelve en el solvente. Bueno. No, la verdad que no sé, profe. No sabía, Fernando. Bueno, ahí Fernando te estuvo diciendo más o menos el soluto es el que se disuelve, ¿no? Entonces, ¿cómo podría, a ver si Fernando me podrías dar un ejemplo de una solución y cuál es el soluto y cuál es el solvente? El soluto, por ejemplo, la sal en el agua. La sal es el sólido y el solvente es el agua. ¿Está bien? Bueno, entonces la sal, además de ser sólida, ¿qué es? El sólido sería el soluto. Sí. Fernando, por ahí escúchame cuando yo le pregunto a alguien, a ver, para darle la palabra, ¿no? Sí, no, porque se siente a pedacito, entonces tengo problema en el audio, perdón. No, está bien, está bueno que lo digas. Me gusta que le expliques a tus compañeros. Está bien, es el ejemplo clásico de la sal de cocina, ¿no? Bueno, en general hay una consigna. Supónganse que yo digo, a ver, nosotros hemos visto durante toda esta pandemia, por ejemplo, que nos decían que usemos el alcohol al 70%, ¿sí? ¿Qué hacíamos para usar el alcohol al 70%? O díganme, ustedes lo compraban así y ya está. Yo lo compraba así, profe, alcohol al 70%, el alcohol etiquetado. Bueno, y si no lo compras al 70% o el clásico que venía en la farmacia, ¿cómo venía? ¿Cómo viene? Y al 100%, sino al 99% en realidad. No. Ni al 100 ni al 99. Viene al 96%. El alcohol tiene una característica que por métodos de destilación normales, con método de destilación normal no se puede llegar a una concentración mayor del 96%. Hay que explicar otros métodos para llegar al 100%. Por eso el alcohol que se llama absoluto, que es el que tiene el 100%, es mucho más caro. Pero el que tiene en la farmacia es 96%. O sea que si yo compro, y estoy pensando como que fuese alcohol puro, y le tengo que agregar agua hasta un 30%, ahí, ¿quién sería el soluto y quién sería el solvente? Porque es una solución. O sea, si yo tengo alcohol al 70%, ¿sí? ¿Qué significa en principio alcohol al 70%? ¿Qué hay ahí? Es un solvente. ¿Cuál es el solvente? El que tiene mayor proporción. Bueno, ¿y cuál es el que tiene mayor proporción en ese caso? Está bien, el solvente es el que está en mayor proporción. En este caso, ¿qué hay? Alcohol y ¿qué más hay? Agua. Agua. Bueno, el alcohol y agua, ¿cuál es el solvente y cuál es el soluto? El solvente sería el alcohol, ¿o no? El solvente sería el alcohol y el agua sería el soluto. Sí, muy bien. Pero es, como dijo Matías, por el tema de la proporción. ¿Sí? En general se considera eso, que el solvente es el que está en mayor proporción. Y hay algunas excepciones. Por ejemplo, en el caso del azúcar, ustedes saben que, no sé si saben que el azúcar en el agua, yo puedo, por ejemplo, tener una solución que tenga un 80% de azúcar.
por ejemplo, en agua, quiere decir que el 20% es agua y el 80% es azúcar. Cuando se hace un almíbar, si alguno alguna vez vio, o bueno, comer seguro que han comido alguna vez un almíbar, pero el almíbar tiene una altísima proporción de azúcar. Lo que en esos casos, como excepciones, debido a que la solución tiene este estado de agregación líquido, se dice que el solvente es el agua, que es el líquido, porque es el que le da el estado de agregación a la solución, ¿sí? O sea que hay algunas excepciones a este tema de que el solvente siempre está en mayor proporción. Profe, una pregunta. Sí. ¿El alcohol también puede ser soluto? Sí, sí, si vos tenés si vos la tenés al 20%, por ejemplo, el alcohol sería el soluto y el agua sería el solvente, porque el alcohol estaría en menor proporción. Ok, gracias. Bueno, nosotros estamos acostumbrados, o nuestra cabeza nos dice que la solución, o sea, decimos soluciones y pensamos en algo en estado líquido, como hoy nos dijo Fernando el caso del agua con sal, pensamos, pero no es el único estado de agregación en el cual se presentan las soluciones. O sea que tenemos soluciones sólidas, tenemos soluciones líquidas y tenemos soluciones gaseosas, ¿sí? Tenemos los tres estados de agregación. Y por ejemplo, en sólidas podemos tener un sólido en un sólido, un líquido en un sólido y un gas en un sólido, que es más difícil. A ver si a alguno se le ocurre pensar en una solución sólida de sólido en sólido. Un ejemplo. Uy, se quedaron calladitos. ¿Qué pasó? Estoy pensando. A ver, ahí entró Ezequiel también. Ezequiel, ¿qué te parece? Pregunta. Un ejemplo de una solución sólida que sea un sólido en otro sólido. Profe, una aleación, esas aleaciones. Exacto, muy bien, todas las aleaciones. Bueno, no todas las aleaciones, pero en general, por ejemplo, decime una. El bronce. Muy bien, el bronce. ¿Con qué está hecho el bronce? ¿Se acuerdan? Con cobre y algo más, pero no me acuerdo. Cobre y estaño, muy bien, cobre y estaño. ¿Y el acero qué les parece? También, es una aleación. Una aleación, muy bien. ¿Una aleación de qué con qué? Hierro y no sé qué más. Y carbono. Muy bien. Carbono en general, en muy poca proporción el carbono, porque si el carbono aparece en mayor, digamos, una proporción de un 5%, ya es una fundición, pero con valores menores al 2% es acero. Y después puede aparecer cromo, puede aparecer níquel, puede aparecer algún otro componente que les da ciertas características al acero, ¿sí? O sea, el acero también. Bueno, la otra, líquido en sólido. Y esto también entramos dentro de las aleaciones. ¿Cuál es el ejemplo típico de líquido en sólido? Agua y arena. Puede ser, ¿o no? Eso no es una solución, agua y arena, Claro, es sí. una mezcla Sí. heterogénea. Las soluciones son homogéneas. Y acá, bueno, lo homogéneo, bueno, por ejemplo, el caso de que mencionaron recién el bronce, si se hace una muestra y se mira al microscopio, se ven zonas más oscuras y zonas más brillantes que corresponden al estaño o al cobre, se alcanzan a distinguir, pero miradas al microscopio. Lo mismo pasa en el acero también, y bueno, el acero es complejo, porque los diagramas de fase del acero son complejos, pero sí se pueden ver a microscopio distintas fases, pero a simple vista son homogéneas las soluciones. Entonces, lo del agua y arena no tiene nada que ver, es una mezcla heterogénea. Esto del líquido en sólido aparece en las amalgamas, y las amalgamas tienen ese nombre porque están formadas con algún metal y mercurio, ¿sí? El mercurio en estado a temperatura ambiente es un líquido, ¿sí? Que se une con otros metales. Por eso es una solución sólida formada con un líquido y un sólido. Con el gas en sólido, bueno, hay algunos gases que pueden quedar ocluidos
pueden quedar dentro de algunas de las formaciones, algunos de los sólidos, y eso constituye una solución sólida que a simple vista a lo mejor nosotros no distinguimos los gases, pero existen y pueden quedar unidos. A veces los procesos que se llaman de adsorción, con D, es con D, no con B de absorción, sino adsorción, son fenómenos superficiales donde un gas queda adherido al sólido, a veces en los poros también de algún sólido, y bueno, eso constituye una sola pieza, y bueno, el gas queda, puede ser nitrógeno, puede ser algún otro gas, pero es un proceso químico el de absorción. Estamos hablando de absorción química, ¿sí? Hay distintos tipos de absorción, pero bueno, puede ser. No voy a profundizar más en eso porque los voy a marear. Vamos entonces a las otras, a las líquidas, las que más conocemos. Ya me han dado ejemplos de sólido en líquido, como el que vimos recién, como el de la sal en agua o el azúcar en agua. Líquido en líquido. El oxígeno en el agua. Bueno, pero esa sería gas en líquido, la última. Perfecto el ejemplo, perfecto. El oxígeno en el agua, muy bien como ejemplo. Es la última, gas en líquido. Pero sólido en líquido, vimos la de la sal o la del azúcar en agua, y líquido en líquido, hemos dado el ejemplo del alcohol. Son dos líquidos que forman una solución. Bueno, y acá aparecen las gaseosas, donde ahí tenemos esa zona difícil, por ejemplo, un sólido en un gas. Si yo pienso en el humo, ¿sí? Y ahí estamos en esta cuestión de que si es un coloide o si es una solución, ¿no? Entonces ahí el tema de un sólido en un gas hay que verlo como lo podemos, en qué casos se puede considerar como una solución y en qué caso se puede considerar como un coloide. Depende del tamaño de las partículas sólidas, fundamentalmente de los tamaños, ¿sí? Y líquido en gas va a pasar lo mismo. La niebla, por ejemplo, o sea, ¿cómo? La humedad. Sí, la humedad en el ambiente sería, bueno, un líquido sí, en el ambiente aparece, siempre hay agua en el medio ambiente, así que es un buen ejemplo. Y bueno, gas en gas es el aire son más de un gas, así que esas son soluciones gaseosas, ¿sí? Bien. También existe esto de los tipos según la naturaleza del soluto, y ahí aparecen las moleculares y las iónicas. Las moleculares son aquellas donde lo que se disuelve queda en estado de molécula, no se disocia. Por ejemplo, en el caso del azúcar, la molécula del azúcar, que en realidad el nombre químico es sacarosa, cuando está en agua sigue siendo una molécula de sacarosa, ¿sí? En cambio, las que llamamos iónicas, como el caso de la sal en el agua, cuando la sal se disuelve en el agua, aparecen los cationes y los aniones, ¿sí? Porque en el proceso de solubilización, el agua, que es polar, va a ir separando por un lado los cationes sodio y por otro lado los aniones cloruro, ¿sí? Esas son las iónicas. Y por tener estas soluciones iónicas, por contener iones que tienen cargas positivas y negativas, son soluciones conductoras de la electricidad, ¿sí? Bueno, el ejemplo típico es, bueno, no estemos descalzos con los pies húmedos cuando nos acercamos a cualquier equipo que tenga una pérdida eléctrica. Para ustedes eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el agua potable tiene iones disueltos, por eso es conductora de la electricidad, no así el agua destilada. Pero el agua potable sí. Vuelvo a repetir, esto es muy importante para ustedes, ¿sí? ¿Alguna preguntita hasta ahora?
contraposición, las moleculares no son conductoras de la electricidad, porque no aparecen los iones, no aparecen las cargas. Bueno, y acá aparece ese proceso, digamos, hay un proceso de solubilización. Fíjense, a ver si hay otra imagen mejor. Bueno, en esta imagen que tenemos acá, que es una imagen parecida a la anterior, pero al final es lo mismo. Fíjense, lo que está en amarillo está representando, como si yo tuviese imagínense una pared de sal, ¿no? Una pared de sal a la cual se va acercando el agua. La sal está constituida por aniones cloruro y cationes sodio, que son los amarillos, son los cloruros, y los tienen carga positiva son los sodios, que acá me lo está señalando, ¿no? El cloruro, el amarillo, y el sodio, el blanquito, ¿sí? La molécula del agua, que está representada por estas tres bolitas, ¿sí? La roja representa el oxígeno y las dos celestes representan el hidrógeno. Ahí recordamos algo de las unidades anteriores, en donde nos decía que el agua era un compuesto polar, porque había un ángulo acá entre los dos bracitos de uniones con los hidrógenos, y el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, por lo tanto atrae a los electrones con mayor fuerza. Quiere decir que la molécula del agua tiene una carga negativa. ¿De qué lado? ¿De los hidrógenos o del oxígeno? Ahí se me quedaron callados. Me parece que no entendieron la pregunta. ¿Repito? Sí, por favor. Bueno, acá tenemos la molécula del agua, que es esta, chiquitita, ¿sí? La bolita roja es el oxígeno y las dos bolitas celestes son los hidrógenos, ¿sí? Entonces, yo digo que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, ¿sí? Entonces, me constituye esto una molécula polar. ¿De qué lado tengo el polo negativo y de qué lado tengo el polo positivo? El polo negativo sería el oxígeno. Del lado del oxígeno. Del lado del oxígeno está el polo negativo y del lado de los hidrógenos está el polo positivo. Entonces, ¿el agua qué hace? Fíjense acá, por ejemplo, esta que estoy señalando. ¿Alcanzan a ver lo que estoy señalando acá? El agua se arrima a la sal justo donde está el sodio, que es pues positivo, porque como este oxígeno es negativo, atrae a este catión, o sea, carga negativa y cargas opuestas se atraen. Entonces, esta molécula de agua, lo que va a hacer ella, o a lo mejor con la ayuda de otra molécula más de agua, depende, logra separar a este catión sodio de la sal en general, ¿sí? Y de esa manera se empieza a producir el proceso de solubilización, ¿sí? Es decir, de la transformación de algo que es sólido pasa a la solución. Por otro lado, fíjense, acá arriba tengo una molécula de agua, del lado de los hidrógenos que son positivos, se arriman al anión cloruro, y fíjense que hay dos moléculas de agua que están ahí como atrayéndolas al anión hasta que logran desprenderlo, ¿sí? Y vamos a mirar acá, por ejemplo, uno de esos aniones cloruros queda, como está acá, rodeado de moléculas de agua, pero las moléculas de agua orientadas con los hidrógenos hacia el anión, es decir, cargas positivas orientadas hacia cargas negativas. Y por otro lado vemos acá un catión sodio, también rodeado de varias moléculas del agua, pero el agua está orientada del lado de los oxígenos, que son los negativos, ¿sí? De esa manera, el agua, que es polar, porque tiene dos polos, positivos y negativos, es capaz de solubilizar a un compuesto que es iónico. En general hay por eso, bueno, el agua puede solubilizar a la sal común de cocina y a lo mejor no puede solubilizar
a, ¿qué les puedo decir? Un bodoque de grasa, ¿sí? Porque la grasa tiene otras características, no es polar ni iónica, no puede el agua disolverla, ¿sí? Bueno, volvemos un poquito para atrás, que era lo mismo que teníamos acá, y acá me hablaba específicamente de lo que constituye la solvatación de iones. La solvatación de iones constituye esto, son iones rodeados de una molécula, como el caso del agua, orientada de la manera correspondiente por ser moléculas polares. Acá tenemos la molécula de agua otra vez, con una bolita roja que es el oxígeno, acá las blancas son el agua, y este celeste grandote es el anión cloruro, ¿sí? Y por otro lado, las bolitas grises, en este caso, son los cationes sodio, que aparecen rodeados de la molécula de agua, pero acá orientada del lado del oxígeno, que es negativo. ¿Se entiende esto? Sí. ¿No hay preguntas, chicos? Este es un esquema puesto de otra manera, donde tengo el sólido abajo, como si yo tuviese toda una capa de sal abajo, y arriba le agrego el agua, y el agua va desprendiendo los cationes y los aniones, hasta que llega a su capacidad, porque no necesariamente puede disolver todo el agua, ¿no? Bueno, ahora cuando hablamos de soluciones, y hablamos de concentración, ¿qué se imaginan ustedes con concentración? A ver, ¿qué es lo que le dice esa palabra, concentración? ¿Qué es lo que entienden? Una proporción. Con la, ¿cómo? Una proporción. Exacto, ahí vamos a empezar a entrar en la parte cuantitativa. Cuantitativa quiere decir cuánto hay de uno y cuánto hay del otro. Por eso vamos a establecer formas de expresar esa proporción, como dice Matías, del solvente en del soluto en el solvente. Bueno, bien. Entonces vamos a ver distintas formas y sobre esto es que vamos a hacer la ejercitación. Así que presten mucha atención porque esto que vamos a ver ahora tiene que ser como el ABC para ustedes, ¿sí? Es como que lo tengo que tener siempre acá en la cabeza, y si yo ya me lo grabo acá en la cabeza, lo puedo tener en una hoja y siempre a mano y consultarlo. Pero cuanto más rápido lo memoricen, más fácil les va a ser para ustedes hacer la ejercitación. Esto es muy importante. Entonces, una de las formas de expresarla es porcentaje masa en masa, ¿sí? Sería el porcentaje masa en masa. Van a ver que en la práctica todavía se sigue usando el porcentaje peso en peso, cosa que tendríamos que ir dejándolo porque se trata de masa. Y esa expresión va a aparecer siempre un número acá adelante. El número que aparezca acá adelante va a representar los gramos de soluto que hay disueltos en 100 gramos de solución. Y escuchen muy bien esto, porque cuando yo digo solución, la solución abarca las dos cosas, soluto y solvente, ¿sí? Entonces, no sé si tengo un ejemplo. Bueno, a ver, si yo digo, tengo una solución salina al 5% masa en masa, quiere decir que si voy con esa solución, la pongo en una balanza y tomo solamente 100 gramos, ahí voy a tener un total de 5 gramos de sal y los 95 restantes van a ser agua. ¿Se entiende? Son los gramos que hay en 100 gramos, pero de solución. La otra forma es porcentaje masa en volumen. Y esto es bastante más práctico en los laboratorios porque el volumen generalmente en las soluciones las manejamos mucho por volúmenes, tenemos muchos recipientes en el laboratorio que miden volúmenes, o sea, es más común, pero bueno, se puede convertir en otra, o porcentaje peso en volumen.
y va a indicar, siempre va a haber un número acá adelante que va a indicar 2 gramos de ese soluto que hay disuelto, pero en 100 centímetros cúbicos de solución. ¿Sí? Es decir, yo tomo 100 centímetros cúbicos de esa solución salina y yo sé que ahí tengo, si me dijeron 10%, tengo 10 gramos de sal, por ejemplo, la sal de cloruro de sodio, ¿no? Sí. ¿Hasta ahora se entiende? Sí, sí. Sí. Bien. Hay otro que es porcentaje volumen en volumen, que es el que se utiliza para las soluciones de líquido en líquido, como vimos el caso del alcohol en agua, ¿no? Y expresa los centímetros cúbicos de soluto disueltos en 100 centímetros cúbicos de solución. Quiere decir que ustedes cuando compran el alcohol al 70%, en esa botella que compran, en 100 centímetros cúbicos de ese líquido, tienen 70 centímetros cúbicos de alcohol y 30 centímetros cúbicos de agua, si es que, bueno, fue formada de esa manera. Yo creo que sí, que es una solución volumen en volumen, porcentaje de volumen en volumen. No me lo dicen, a mí dice 70% y no me aclaran nada, pero lo más probable es que sea en volumen en volumen. En realidad, el tema de los volúmenes no son aditivos, a veces hay contracciones del volumen. ¿Qué quiero decir? Que si yo pongo 70 centímetros cúbicos de alcohol absoluto y le pongo 30 centímetros cúbicos de agua, no necesariamente cuando los pongo juntos voy a tener 100 centímetros cúbicos. Hay algún fenómeno de contracción por las formas que tienen las dos moléculas y la interacción que tienen entre ellas, y el volumen puede cambiar. Lo que no va a cambiar nunca es la masa, ¿sí? Cuando trabajamos con masa, ahí no hay ninguna modificación. Bueno, esta es otra que la usamos poco, que es porcentaje masa en masa de solvente. Fíjense que la primera indicación es igual que la que tenemos al principio, pero acá tengo que aclarar que es porcentaje masa en masa de solvente, es decir, indica los gramos de soluto por 100 gramos de solvente. O sea que si yo digo tengo una solución salina de 5 de cloruro de sodio, 5% masa en masa de solvente, quiere decir que yo tomé 100 centímetros cúbicos de agua, por ejemplo, y le agregué 5 gramos de sal. ¿Sí? O sea, los 100 gramos esos que me dicen son del solvente puro en ese caso. Bien. Bueno, acá aparece el tema de las partes por millón, que es bastante importante en las soluciones líquidas, en las soluciones gaseosas. Las soluciones líquidas me dice gramos de la sustancia por millón de gramos, ¿no? Ahí me dice gramos de la sustancia por millón de gramos de la solución. Es siempre una relación 1 a 1 millón, sea en la unidad que tome. Generalmente tomamos gramos, pero también podría decir que son si yo hablo de kilos, por ejemplo, hablo de kilos de una sustancia en 1 millón de kilos de la disolución, ¿sí? Y acá es difícil distinguir la disolución del solvente, y les digo por qué, porque cuando trabajamos con ppm, digamos que la masa del solvente, la masa de la solución, como está un poquito, hablamos de ppm cuando son concentraciones muy bajas, entonces las masas suelen ser muy parecidas, las del solvente solo y de la disolución. Y en el caso de las soluciones gaseosas, esto se utiliza mucho para contaminaciones en el aire, bueno, hablamos de una unidad de volumen de soluto en 1 millón de unidades de volumen de la solución. ¿Por qué digo unidades de volumen? Porque ahí las unidades de volumen pueden ser centímetros cúbicos o pueden ser litros. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una solución gaseosa, ¿sí? Digo que, bueno, que tengo un contaminante de óxido de nitrógeno en el aire, que tiene una concentración de, qué sé yo, 10 ppm, por ejemplo, de NOx, se llaman NOx los óxidos, ¿no? 10 ppm. ¿Qué quiere decir? Que tengo 10, por ejemplo, centímetros cúbicos en 1 millón
de centímetros cúbicos de aire. Esa es la relación. 1 a 1.000.000, por eso son partes por millón. En el caso de las soluciones líquidas se toma masa y en el caso de las soluciones gaseosas se toman volúmenes. Por esos volúmenes tienen que estar medidos, obviamente, a la misma presión y temperatura. ¿Ah? ¿Se entendió o no? Bueno, por último tenemos la molaridad, que me va a decir la cantidad de moles. Moles es la unidad que ustedes aprendieron por cada litro de solución, moles sobre litro. Y bueno, acá tendremos que aclarar que la molaridad, no puse la pantallita, a ver si puedo escribir acá con esto. Generalmente yo hablo, por ejemplo, en soluciones, digo 2 y una M mayúscula. Y esto se lee solución 2 molar, por ejemplo. Si yo tengo una solución 2 molar, por ejemplo, de ácido clorhídrico, significa que yo tengo 2 moles de ácido clorhídrico en 1 litro de solución. ¿Sí? La molaridad se expresa de esta manera, 2, o el número que sea, puede ser el número 0,1, lo que sea, y la M mayúscula, eso es la molaridad. Y me da los moles por cada litro de solución. Y por bueno, tenemos otra forma de, bueno, la molaridad la vamos a utilizar un poquito más adelante, cuando vemos propiedades coligativas, pero bueno, también es moles, pero moles por cada kilogramo de solvente. Vamos a volver a esta hoja que tiene todas las indicaciones y todo, digamos, el ABC de las concentraciones para que las podamos aprender y utilizar. ¿Sí? Yo diría que esto es lo que a mí me interesa que ustedes empiecen a manejar en la práctica. Por lo tanto, mi idea es que vayamos a ver la ejercitación que está al final de la unidad. ¿Sí? La unidad es, podría haber seguido, porque estaba compartiendo mi pantalla. ¿Están viendo ahora esto? Podríamos ponerle un poquito de zoom. A ver, ahí está. Bueno, fíjense en esta ejercitación que todos la tienen en la unidad al final de esta unidad 5. No sé si la tienen a mano, no hace falta que la impriman, la pueden tener en digital. El primer ejercicio me dice, calcula cuántos gramos de soluto hay en. Y me da 1/4 de solución de glucosa es un azúcar, al 10% masa en volumen. Bueno, a ver si yo puedo copiar esto. Ahora vamos a trabajar, yo quiero que todos trabajen, somos poquitos, nos vamos a ir a sala, trabajamos acá todos juntos, pero vamos a ver, el problemita dice esto, ¿sí? Y yo cuando trabajo con soluciones, generalmente los problemas los puedo dividir en 2 partes distintas. Hay casos en los cuales me dan una concentración y yo tengo que averiguar algo que me están pidiendo. Y hay otros casos en que me piden la concentración. Este es el primero, en el cual me dicen, me dan la concentración y me piden algo. Me dicen cuántos gramos de soluto va a haber si tomo 1/4 de solución. Entonces, yo lo que me tengo que acordar es toda esa planilla que vimos antes en el PowerPoint. Entonces yo voy a hacer una cosa, voy a buscar el Power, acá en una hoja, a ver si lo encuentro, y voy a copiar algo. Bueno,
como a mí me dan como dato otro color, bueno, pongo otro color, ¿para qué? El enunciado es el que está en azul. Lo que está en rojo es lo que yo voy y consulto en ese ABC que yo tengo que consultar siempre, que me va a ayudar a resolver ese problema, ¿sí? Yo los voy a dejar 5 minutos para que ustedes arranquen con esto y me digan cómo lo están resolviendo, a ver si pueden pensar. Es decir, cuando a mí me dan la concentración, yo tengo que interpretar esto que me dan acá según lo que me dice la teoría, que es lo que indica eso, lo primero que hago, ¿sí? Los dejo pensar 5 minutos y si ustedes ya arrancaron el cuaderno me dicen lo que están haciendo. ¿Están haciendo algo, chicos, o nada? Estoy pensando cómo resolverlo. Ujú. Espero que no sea solo Matías que está pensando, que estén todos pensando. A ver, Fernando también tiene que estar ya resolviendo, que ya venimos practicando desde el año pasado. Sí, no, estoy trabajando. Estaba el primero, ya más o menos tengo idea. El segundo estaba viendo que, bueno, estaba trabajando en el segundo. Buenísimo, muy bien. Entonces me van a decir si alguno ya terminó el primero. El primero sí. Y acá estaba viendo esto de la... Bueno, a ver, ¿quién ha terminado? O sea, Fernando me dijo que ya terminó. ¿Alguno más terminó de hacer el primero?
Fernando, ¿cuánto te dio a vos el primero? El 4%. No, pero la pregunta es cuántos gramos. La pregunta es cuántos gramos. Sí, sería... yo hice 250 de solución al 10%. En 100 mililitros está 4. Pero claro, esto... Profe, a mí me quedó 25 gramos. Matías, muy bien. Sí, a mí también. Profe. Muy bien. Bueno, vamos a generalizar esto entonces. Vamos a generalizar así como para el que no lo resolvió. Bueno, ahí me dicen Matías y Cristóbal, ¿el otro contestó? No, yo. Bernardo. Bueno, les dio 25. Está muy bien. Yo les comento a todos para sistematizar la información. Entonces dijimos que si me dan la concentración, yo arranco de acá, de interpretar esto. Eso es lo que busco primero, de todo. Esto. O sea, tomo esto y lo interpreto. ¿Qué quiere decir 10% masa en volumen? ¿Qué interpretaron ustedes? Seguro que ya lo hicieron. A ver, díganmelo que yo lo pongo acá en el pizarrón para todos los que todavía no lo terminaron. ¿Cómo lo contemplaron ustedes, Cristóbal o Matías? Yo lo que hice, profe, fue pasar ese 1/4 de litro de solución, lo pasé a milímetros, a mililitros. Sí. Y luego lo multipliqué por los 100 centímetros cúbicos y me quedó la cantidad de gramos. Bueno, pero si yo tengo, bueno, a ver, vos hiciste esto, 1/4 de litro es equivalente a qué? En centímetros cúbicos, ¿vale? Mililitros. ¿Cómo 0,25? Perdón, 250 mililitros. Bueno, muy bien, 250 mililitros, o lo que es lo mismo, 250 centímetros cúbicos, son equivalentes los mililitros y los centímetros cúbicos. ¿Sí? Ese es un pasaje, sí. ¿Después qué hiciste? Ahí no te escucho. Matías, estás... Luego lo multipliqué por ese 10% que nos dio y lo dividí entre los 100. Y ahí me quedó en los 25 gramos. Bueno, entonces lo que vos hiciste es, en realidad, es aplicar algo así parecido a ese método no de la unidad, pero bueno, lo que estás haciendo vos es multiplicando a esto, que digo, interpreto este valor, ¿no? Y me dice que tengo 10 gramos de soluto por cada 100 centímetros cúbicos, y esto es solución, y acá no me tengo que confundir, porque estos centímetros cúbicos también son de solución, ¿sí? Entonces yo en este caso puedo simplificar estos centímetros cúbicos de solución con estos centímetros cúbicos de solución, y la cuenta que haga me va a dar en gramos de soluto, ¿sí? Entonces está bien lo que hace, simplifico acá, y 25 y 250 dividido 10 me da 25 gramos de soluto. Pero esta es una manera, bueno, hay maneras a lo mejor más pausadas, muy interesantes, están muy rápidas para hacerlas, pero la otra es, si ustedes están acostumbrados todavía a usar la regla de 3, la pueden seguir usando. Y entonces les decía que el primer renglón de una regla de 3 sería la interpretación de este valor, de 10% más en volumen. Entonces yo en una regla de 3 diría, ¿cómo interpreto esto? Tengo 10 gramos de soluto en 100
centímetros cúbicos de solución. Siempre cuando a mí me dan la concentración, es muy bueno que yo ponga esto, que la interprete. ¿Qué me están diciendo con esto del 10% más en volumen? Bueno, es esto lo que me están diciendo. Ahora, ya hice ese paso. Ahora me fijo que me preguntan cuántos gramos de soluto hay, pero hay un cuarto de litro. Entonces yo en la regla de 3, como me dan como un dato un cuarto de litro, pondría los 250 de este lado, centímetros cúbicos de solución. Acá me quedó la regla de 3 al revés, pero no importa. Lo tengo ordenadita. Voy a multiplicar 10 por 250, voy a dividir por 100 y otra vez me va a dar acá los 25 gramos de soluto. ¿Se entendió esto entonces? Fernando. Ahora yo lo puse en la columna equivocada. En vez de ponerlo en la solución, lo puse en el soluto y me dio el porcentaje. Bueno, por eso es muy importante mantener, si hacemos una regla de 3, si vamos a trabajar con regla de 3, o si vamos a trabajar de esta manera con multiplicaciones y divisiones, yo ponga gramos de qué son y centímetros de qué son, centímetros cúbicos de solución, o sea, escribo todo porque no me tengo que confundir. ¿Sí? Vamos a ver el otro, a ver si yo lo pesco para escribirlo sin cambiar de pantalla. ¿Alguno está trabajando ya en el segundo? Yo estaba pensándolo, pero... A ver, el B. Bueno, el B es un poquito más complejo. Bueno, este vamos a trabajarlo todo junto porque es el primero que me dice la densidad. Con respecto a la densidad, yo muchas veces, bueno, trabajo un poco más cuando estamos en clase, me resulta un poco más fácil. Porque acá el tema de la densidad, uno me puede decir, hay un error, no aparecen las unidades. Yo les voy a decir que no es un error, porque esta es una densidad que se llama densidad relativa. Las densidades relativas son, ¿algunos saben qué son las densidades relativas? ¿Cómo es esto de las densidades relativas? ¿O no? ¿No? ¿Algunos saben cuál es la densidad del agua pura? ¿No? Agua dura, el agua de... ¿Nadie sabe cuál es la densidad del agua pura? Va a ser 997 kilogramos sobre metro cúbico. Más o menos, sí. En general tomamos 1000. La densidad del agua, y esta está tomada a 4 grados centígrados, es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico, esto en el sistema internacional, y si no, si vamos a lo común, también podemos hablar que es 1 gramo por cada centímetro cúbico, y esto no es sistema internacional, son otras unidades. ¿Sí? Estas se llaman densidades absolutas, las que tienen unidades. No sé si vieron algo en física. ¿Sí? Estos son absolutas, que tienen unidades. Pero hay otra densidad que se llama densidad relativa, que en el caso de los líquidos se pone la densidad absoluta de lo que sea dividido la densidad del agua a 4 grados centígrados, ¿sí? O sea, cuando pasa esto, yo estoy dividiendo dos densidades, se me simplifican las unidades, ¿sí? Y como este valor es 1 en gramos por centímetros cúbicos, como es 1, esta densidad relativa me da lo mismo
pero con las unidades que tenía el agua. O sea que, en definitiva, concreto, esto sería la densidad del ácido clorhídrico, la solución de ácido clorhídrico, no me dice a qué temperatura, pero bueno, en este caso no importa, es 1,19 gramos sobre centímetros cúbicos. O si quisiera verlo en la otra unidad sería 1190 kilos por metro cúbico. Nosotros en el laboratorio seguimos usando todavía esta porque es más fácil, el laboratorio no se trabaja con unidades tan grandes. ¿Por qué hago toda esa historieta? Porque a mí la densidad, me dan la concentración acá también y yo tengo que pensar en este valor, ¿sí? Y tengo que interpretarlo. ¿Y cómo me dan masa y masa? Y la pregunta me mezclan con volumen, y se me hace un poco de lío. ¿Cómo interpreto qué significa 36% masa y masa? ¿Que tengo qué en qué? A ver, vamos a buscar, si no se acuerdan, vamos a ir a buscar, vamos con el mouse, vamos a ir a buscar las definiciones, la concentración. Porcentaje de masa en masa. El de porcentaje ese. Sí. A ver, espérate, se me perdió esto, no lo puedo copiar. No me deja copiar. Se lo puedo copiar. Puede ser, profe, los gramos de soluto disuelto en 100 gramos de solución. Exacto. Exacto, es eso mismo. Vamos a copiarlo. En rojo. Y bueno, acá aparece la definición, ¿no? Representa gramos de soluto en 100 gramos de solución. O sea que yo tendría que poner acá tendría que poner que tenemos 36 gramos de ácido clorhídrico en 100 gramos de solución. Y lo escribo porque si no me puedo olvidar o confundir. ¿Están todos de acuerdo, chicos? Los que no hablan, no sé si me están siguiendo, si les sirve esto, si no les sirve. Bueno, ¿y ahora qué hago? No, que la seguimos, digo, sí, yo por lo menos. Yo ahora tengo esto que lo interpreté de acá, de lo que me dan como dato, pero yo tengo que ver cuántos hay en 200 centímetros cúbicos. ¿Qué hago ahora? Si yo tengo gramos y gramos, acá no tengo centímetros cúbicos, ¿qué hago? ¿Cómo utilizo este dato que me dan acá, que es la densidad? Y ahora tenemos que saber o lo que buscamos, o la solución o el soluto. Bien, a mí la solución son 200 centímetros cúbicos. ¿Puedo poner acá abajo 200 centímetros cúbicos? ¿Puedo poner acá 200 centímetros cúbicos de solución? No puedo poner. No se puede, hay que... Entonces, ¿cómo hago? Convertirlo. De centímetros cúbicos a gramos. ¿Se puede? Bueno, ¿y cómo hago esa conversión de centímetros? ¿Cómo hago de centímetros cúbicos a gramos? ¿Cómo hago? ¿Con qué me valgo? ¿De qué me valgo? ¿Qué utilizo? El 1,19, la densidad que nos da. Claro, utilizo la densidad. Y la densidad, dijimos, a ver si acá lo ven, si lo hago chiquitito acá. Densidad es igual a masa sobre volumen. De donde voy a sacar que la masa es igual a densidad por el volumen. La densidad es 1,19 gramos sobre centímetros cúbicos, y esto es de solución, no me tengo que confundir, esto es de solución,
multiplicado por los 200 centímetros cúbicos y ahí me va a dar la masa. Hagan esa cuentita y me dicen cuánto les dio entonces la masa. 238. ¿Cuánto? 238. Muy bien. 238 gramos. Quiere decir que este valor, como es solución esto, siempre son gramos solo por la densidad relativa a la solución, son los que voy a poner aquí. Y voy a poner, ¿sí? Entonces, 238 gramos de solución y voy a ver cuántos gramos de soluto hay. ¿Y qué hacen este cálculo? 85,68 gramos. No te escuché bien. 85,68. 85,7. 5,7 gramos de ácido nítrico. Bueno, fíjense que al final del apunte están los resultados de estos, ¿sí? ¿Puedo dejar de compartir? Para mí sí. Está bien. Nosotros ahí tenemos en esta primera ejercitación tenemos el C y el D, pero el C y el D son muy parecidos a la A y al B, así que los van a hacer ustedes por su cuenta, tienen los resultados al final, en la segunda página aparecen todos los resultados, ¿sí? Así que eso los pueden hacer solos. Vamos a ir al segundo y del segundo, bueno, vamos a hacer uno si quieren, ¿no? Voy a hacer uno solo. Vamos a ir a la pizarra. Vamos a conectar. Bueno, el segundo problema también me pide los gramos, ¿sí? Pero bueno, en este caso me dicen 500 mililitros de solución, 0,2 molar, ahí leo 0,2 molar, ¿de qué? ¿Cómo se llama este compuesto? Hidróxido de aluminio. Hidróxido de aluminio, muy bien. Bueno, lo que tenemos que recordar en este caso es cuál es la molaridad, cómo se leía eso de la molaridad, ¿no? Entonces, vamos a copiar eso, lo vamos a poner acá, para que yo me acuerde de qué se trata esto de la molaridad. Lo vamos a poner con otro color. Podemos cambiar el color directamente. Bueno, esta es lo que me dice la molaridad, esa me dice la cantidad de moles de soluto por cada litro de solución. Entonces, yo si tengo que pensar, en que tengo que interpretar, ¿sí? ¿Cómo hago para interpretar esto? Dijimos que lo primero que hacemos es interpretar. ¿Qué es lo que me dice este dato? Porque es dato, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice el dato? Escribo primero la interpretación. ¿Qué significa esto? 0,2 molar. ¿Qué significa según la definición? A ver, Lisandro, si me podés ayudar. Sí. Sería que yo tengo 0,2 moles de soluto en un litro de solución. Bueno, 0,2 moles. En este caso yo, como ya sé cuál es el soluto, lo voy a escribir.
es el hidróxido, o sea, 0,2 moles de esta sustancia en 1 litro de solución. A mí me piden, vuelvo a leer siempre cuántos gramos hay en 500 mililitros, ¿sí? Bueno, te voy a tener que hacer 2 cuentas, pero en principio, como acá tengo 1 litro, los 500 mililitros, ¿a cuántos litros equivalen? 0,5. 0,5. Entonces 0,5 litros de solución, voy a tener el X este que tengo acá, me da la mitad, o sea, 0,5 moles de esta sustancia. Muy bien. Hasta ahí sabemos cuántos moles tenemos, pero me piden gramos, ¿sí? ¿Cómo hago para llegar de los moles a los gramos? ¿Qué necesito hacer? Un cálculo adicional. ¿Qué tengo que buscar? Lisandro, ¿qué tengo que buscar? El peso molecular del hidróxido. Bueno, vamos a llamarle masa La masa. molar, lo voy a llamar. ¿Por qué te corrijo? Porque yo digo el peso molecular, estoy hablando del peso de una molécula. 2 errores. En vez de peso es masa y no estoy buscando de la molécula, porque si yo hablase de la molécula, tendría que dar la masa en qué unidades. En UMA. En UMA, muy bien. Y ahora lo quiero en gramos. Entonces es masa molar, de un mol. ¿De quién? De esta sustancia, del hidróxido de aluminio. Entonces voy a poner el aluminio, ¿qué masa tiene? Estamos hablando del mol, no de la molécula. ¿El aluminio cuánto tiene? A ver, busquen la tabla. 27 gramos. Bien. Vamos a poner 27, entonces serían gramos. Más, y acá yo en el caso de los oxígenos les aconsejo que pongan el oxígeno más el hidrógeno juntos, o sea que serían 16 más 1. Estos son gramos y multiplicados por 3, porque son 3 los oxígenos, o sea siempre 17 por 3, ¿sí? Bueno, ¿cuánto me da esa cuenta? 78. Muy bien. 78. 78 gramos por cada mol. ¿Sí? Bueno, en definitiva, entonces puedo hacer una regla de 3 o puedo hacer una cuentita fácil. Puedo hacer, decir, si un mol de hidróxido de aluminio tiene una masa de 78 gramos, 0,1 mol de la misma sustancia va a tener X y va a ser 7,8 gramos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este ejercicio y el anterior? Es que en el anterior, los dos me piden gramos, pero en el anterior me da la concentración, porcentaje masa en masa, porcentaje masa en volumen, y ahí no interviene para nada la masa molar. Y acá sí, necesito la masa molar porque me están pidiendo masa, ¿sí? Bueno, Agustín se quedó afuera. Vamos a mirar, vamos a ver la diferencia con los otros problemas que vienen a continuación. Bueno, perdón, el 3 todavía no lo hemos sacado de acá, pero la verdad que lo tendríamos que haber sacado. Esto no lo vamos a hacer el 3 porque aparece la normalidad, y la normalidad es una forma de concentración que ya la hemos eliminado. ¿Sí? Bueno, y sí vamos a pensar en el 4, ¿sí? Que en el 4 me pide, acá me pide la concentración y me dan datos. ¿Sí? No sé si estoy compartiendo o no, a ver que no me doy cuenta.
Bueno, entonces el problema es, acá me piden, no las tengo las concentraciones, acá las tengo que calcular. Vuelvo a repetir la diferencia. Cuando me dan la concentración, interpreto, hago un primer renglón, o por lo menos para acordarme qué significa eso. En cambio, en estos casos, es a donde tengo que llegar. Yo les voy a decir, el dato es, me dicen 86,2 gramos de nitrato de calcio en 500 centímetros cúbicos de solución. Y también me da la densidad. De estas tres que me piden, que son estas tres y no la otra, no me ponen en rojo, me puso otro en rojo. Bueno, porcentaje masa en masa, porcentaje masa en volumen y molaridad. ¿Cuál de las tres les parece que nos va a resultar más fácil? ¿Cuál de las tres le parece que nos va a resultar más fácil de calcular? Bueno, ¿hay alguna que les parezca más fácil de calcular de las tres? Porcentaje masa en masa, porcentaje masa en volumen o molaridad. Normalidad no la vamos a calcular. Están muy callados, muy cansados. ¿Qué les pasa? La segunda no es masa volumen. Me habla de... La segunda es la más fácil de calcular, sí. La segunda, la porcentaje más en volumen. Entonces, si queremos trabajar con porcentaje, masa en volumen, ¿por qué? Porque me dan volumen acá. ¿A dónde tengo que llegar? Tengo que llegar a ver cuántos gramos yo tengo en 100 centímetros cúbicos de solución. Eso es donde tendría que llegar. Entonces veo el dato y me dicen que si en 500 centímetros cúbicos de solución tengo 86,2 gramos de nitrato de calcio, calcio, después lo ponemos bien, en 100 centímetros cúbicos de solución voy a tener X y calculo estos gramos, ¿sí? A ver cuánto les da. 17,24 gramos de nitrato de calcio. Como estos gramos están en 100 centímetros cúbicos, yo voy a poner aparte, y esta va a ser la solución, voy a poner que tengo una solución que es 17,24 porcentaje masa en volumen, que es algo de lo que me estaban pidiendo. Y esto, acuérdenselo siempre, es muy importante cuando hacen un problema, ustedes, bueno, entregan el resultado en la hoja. Estoy hablando cuando trabajan en el campo que tienen que seleccionar un valor, pero siempre las justificaciones van en la hoja y se escriben de esta manera. No la dejen acá en el aire con los gramos nada más. Aclaren de que esos gramos, por estar en 100 centímetros cúbicos, representan el porcentaje masa en volumen. Bien. Bueno, la segunda parte para calcular porcentaje masa en masa. ¿Qué conversión tenemos que hacer acá? Tengo que buscar la masa que tiene estos 500 centímetros cúbicos, ¿sí? Otra vez, la masa es igual a densidad por volumen. O sea que la densidad es 1,16 gramos sobre centímetros cúbicos. Acá repito, los gramos y los centímetros cúbicos son de solución en el caso de la densidad. Mirá que les puede hacer unos zafarranchos en los problemas terribles. No se olviden que estos son gramos de solución y estos son centímetros cúbicos de solución, ¿sí?
multiplicado por el volumen que me dieron como dato, que son los 500 centímetros cúbicos de solución. Esta vez se lo estoy haciendo yo porque, bueno, vamos más rápido. Pero no sé si los confundo. Bueno, y ahí al multiplicar, ¿qué obtengo? Puedo simplificar. 580 gramos. ¿Cuánto? 580 me dio. Bueno. 580 gramos. 580 gramos de solución. ¿Cómo sigo ahora para llegar al porcentaje masa en masa? En 100 gramos de solución tenés 86,2 gramos de nitrato de calcio. En 100 gramos de solución, ¿cuántos gramos de nitrato tenés? En 580. 580, sí, perdón. En 580 gramos de solución tengo estos 86,2 gramos. Le puedo poner soluto también, ¿sí? En 100 gramos de solución, ¿cuántos tengo? Les hago una pregunta, chicos. ¿Todos están trabajando en un cuaderno, en una hoja? ¿Están trabajando todos en algo? Yo sí. ¿Sí? Bueno, me alegro. Profe, da 14,86. Bueno, 14,86. Entonces son gramos de soluto. Y otra vez voy a poner una flechita, y voy a decir que tengo 14,86% masa en masa. Y ya tengo esta otra respuesta de todas las que me pedían, ¿no? Me está faltando la molaridad, ¿sí? La molaridad, muy bien. ¿Y la molaridad qué es? ¿Nos acordamos que era la molaridad? Los moles en un litro de... Los moles en un litro, muy bien. Entonces, en primer instancia, tengo que saber cuántos moles tengo acá. ¿Cuántos moles tengo acá? ¿Y cómo hago para saber cuántos moles tengo acá en los 86,2 gramos de nitrato de calcio? Y tenés que saberlo. ¿Qué tenemos que saber en principio? La fórmula del nitrato de calcio. Tenés que hacer. ¿Sí? Hay que hacer la fórmula. Bueno, yo, para no perder tiempo, como es un tema que ustedes ya lo saben, ¿algunos saben la fórmula del nitrato de calcio? Nitrato de calcio. No, bueno. Es calcio Ya. y el radical nitrato, que es NO3, como tiene número de oxidación 1, en realidad el calcio tiene 2, necesito 2. Esta es la fórmula del nitrato de calcio, ¿sí? Entonces tengo que necesito la masa molar del nitrato de calcio. El calcio. ¿Cuál es la masa del calcio? Calcio es 40. Muy bien. 40 gramos. 40. Más. Y voy a abrir un paréntesis. ¿El nitrógeno cuánto es? El nitrógeno 14. 16 por 3. 14 gramos más, muy bien, 16 gramos por 3, porque tengo 3 oxígenos, y a todo eso lo voy a multiplicar por 2, porque tengo 2 alquilos nitratos. A ver, saquen esa cuenta. 124 más 40 te daría 164. 164 gramos por cada mol. Bueno, puedo hacer una regla 3 y digo, si 164 gramos es un mol, los 86,2 gramos de nitrato, ¿cuántos moles son? O puedo trabajar con la multiplicación y digo 86
2 gramos de nitrato de calcio multiplicados por esta relación, la pongo al revés, pongo 1 mol arriba y pongo abajo los 164 gramos. Los 2 gramos son de nitrato de calcio, entonces se van a simplificar y me van a quedar moles. Esa es la forma de hacerlo, pero si no lo hacen con regla de 3. ¿Sí? Cualquiera de las dos maneras está siempre muy bien. Yo puedo utilizar esta relación de esta manera. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí. Bueno, ¿cuánto les da esto? Cero coma seguro. ¿1,9? ¿Puede ser? No. No puede ser porque es 86 y 264. Ah, Siempre tiene que tener noción de criterio, eso tiene que ser menor que 1. sí. A ver. No, profe, me da 1,9. Hoy me da 0,53. ¿Cuánto es 0,? 53, redondeando. Es 86,2 dividido 164. Lo está haciendo raro. Moles. Bueno, estos moles, esta cantidad de moles están en 500 centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, bueno, lo último que voy a hacer va a ser decir, bueno, si tengo 0,53 moles en 500 centímetros cúbicos, ¿cuántos moles voy a tener en 1000 centímetros cúbicos? Porque tengo que ver cuántos moles hay en 1 litro. ¿Sí? Y acá cuántos moles me da. Me da el doble, se me va a dar 1,06 moles. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, No me voy a pesar la clase de hoy, ¿eh? 1,05. Bueno, 6, sí. o redondeado, lo que sea, está bien. Pero no se olviden de, llegado a este punto, poner, como estos moles están en 1000 litros, a mí me da 1, están viendo ahí 0,6 molar, digo, y esta es mi respuesta, ¿sí? 1,0, siempre lleguen a una respuesta, la recuadran y no lo dejen peladito acá en 1,06, ¿eh? Porque si no está incompleto, no está mal, pero está incompleto. ¿Tienen otra clase ustedes ahora, chicos? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a dejar un cuestionario y se lo voy a dejar abierto. Vamos a ir al campus